¿Os acordáis de cómo se dice la joyería? Très bien. La bijouterie. La bijouterie. Una joyería. Une bijouterie. Une bijouterie. Hay. Il y a. Il y a. Ahora di, hay una joyería. Il y a une bijouterie. Il y a une bijouterie. La calle principale, la rue principale. La rue principale. Puedes adivinar cómo se dice en la calle principal. Dans la rue principale. Dans la rue principale. Formemos esta oración. En la calle principal hay una joyería. Dans la rue principale, il y a une bijouterie. Dans la rue principale, il y a une bijouterie. ¿Recordáis cómo se dice la tienda de ropa? Le magasin de vêtements. Le magasin de vêtements. Ahora di, hay una tienda de ropa. Il y a un magasin de vêtements. Il y a un magasin de vêtements. El centro comercial, le centre commercial. Le centre commercial. ¿Cómo se dice en el centro comercial? Dans le centre commercial. Dans le centre commercial. Ahora di, en el centro comercial hay una tienda de ropa. Très bien. Dans le centre commercial, il y a un magasin de vêtements. Dans le centre commercial, il y a un magasin de vêtements. Mi barrio se dice mon quartier. Mon quartier. ¿Cómo se dice en mi barrio? Dans mon quartier. Dans mon quartier. ¿Te acuerdas de cómo se dice la carnicería? La boucherie. La boucherie. Dos carnicerías. Deux boucheries. Deux boucheries. Tenemos. Nous avons. Nous avons se puede decir on a. Ahora di, tenemos dos carnicerías. Nous avons deux boucheries. Nous avons deux boucheries. O on a deux boucheries. On a deux boucheries. En mi barrio tenemos dos carnicerías. Puedes pausar el vídeo y escribir la respuesta en los comentarios. Dans mon quartier, on a deux boucheries. Dans mon quartier, on a deux boucheries.
¿Recordáis esta palabra, la librería? La librairie. La librairie. Una librería. Une librairie. Une librairie. Hay una librería. Il y a une librairie. Il y a une librairie. El centro de la ciudad se dice le centre-ville. Le centre-ville. En el centro de la ciudad dans le centre-ville. Dans le centre-ville. Ahora di, en el centro de la ciudad hay una librería. Dans le centre-ville, il y a une librairie. Dans le centre-ville, il y a une librairie. ¿Os acordáis de cómo se dice cerca de? Es près de. Près de. Para decir cerca de mi casa, près de ma maison. O se puede decir près de chez moi. Près de chez moi. El supermercado. Le supermarché. Un supermercado. Un supermarché. Un supermarché. Ahora di, cerca de mi casa tenemos un supermercado. Près de chez moi, on a un supermarché. Près de chez moi, on a un supermarché. Hemos dicho que hay es il y a. Y había. Très bien. Il y avait. Il y avait. La ferretería, ¿os acordáis cómo se dice? La cannecaillerie. La cannecaillerie. Una ferretería. Une cannecaillerie. Une cannecaillerie. Ahora di, había una ferretería. Il y avait une cannecaillerie. Il y avait une cannecaillerie. Otra vez, ¿cómo se dice? Cerca de. Près de. Près de. Cerca de la plaza. La plaza en francés es la place. Près de la place. Près de la place. Ahora di, cerca de la plaza había una ferretería. Près de la place, il y avait une quincaillerie. Près de la place, il y avait une quincaillerie. ¿Recordáis esta palabra, la pescadería? La poissonnerie. La poissonnerie. Al lado de se dice à côté de. À côté de. El puerto. Le port. Le port. Ahora di al lado del puerto.
Très bien. Es à côté de le port. De le no existe se convierte en du. À côté du port. Al lado del puerto hay 3 pescaderías. À côté du port, il y a 3 poissonneries. À côté du port, il y a 3 poissonneries. ¿Os acordáis de esta palabra, la tienda de juguetes? Le magasin de jouets. Le magasin de jouets. 3 tiendas de juguetes. 3 magasins de jouets. 3 magasins de jouets. Otra vez, ¿cómo se dice en el centro de la ciudad? Dans le centre-ville. Dans le centre-ville. En el centro de la ciudad habían 3 tiendas de juguetes. ¿Se acuerdan de cómo se dice habían o había? Très bien. Dans le centre-ville, il y avait, siempre se queda en singular, il y avait 3 magasins de jouets. Dans le centre-ville, il y avait 3 magasins de jouets. Otra vez, ¿os acordáis de cómo se dice la pastelería? La pâtisserie. Una pastelería. Une pâtisserie. Une pâtisserie. El ayuntamiento en francés se dice la mairie. La mairie. La mairie. Ahora di al lado del ayuntamiento. À côté de la mairie. À côté de la mairie. Al lado del ayuntamiento hay una pastelería. À côté de la mairie, il y a une pâtisserie. À côté de la mairie, il y a une pâtisserie. Frente a, en face de. En face de. Como se dice frente al parque. En face de le parc. Entonces, en face du parc. En face du parc. Frente al parque hay un supermercado. Très bien. En face du parc, il y a un supermarché. En face du parc, il y a un supermarché. Otra vez, como se dice una tienda de ropa? Un magasin de vêtements. Un magasin de vêtements. Cerca de mi casa. Près de chez moi. Près de chez moi. Ahora di, cerca de mi casa había una tienda de ropa. Près de chez moi, il y avait un magasin de vêtements. Près de chez moi, il y avait un magasin de vêtements.
Una panadería se dice une boulangerie. Une boulangerie. Ahora di, en mi calle hay una panadería. Dans ma rue, il y a une boulangerie. Dans ma rue, il y a une boulangerie. En mi calle, dans ma rue. Otra vez, ¿cómo se dice el ayuntamiento? La mairie. La mairie. Detrás de se dice derrière. Derrière. Detrás del ayuntamiento. Derrière la mairie. Derrière la mairie. Ya sabéis que es una carnicería, es une boucherie. ¿Y cómo se dice? Una pequeña carnicería. Une petite boucherie. Une petite boucherie. Formemos esta frase. Detrás del ayuntamiento hay una pequeña carnicería. Puedes pausar el vídeo y escribir la respuesta en los comentarios. Très bien. Derrière la mairie, il y a une petite boucherie. Derrière la mairie, il y a une petite boucherie. Otra vez, como se dice una zapatería. ¿Os acordáis de cómo se dice? Très bien. Un magasin de chaussures. Un magasin de chaussures. En el centro. Dans le centre. Dans le centre. En el centro hay una zapatería. Dans le centre, il y a un magasin de chaussures. Dans le centre, il y a un magasin de chaussures. Encore une fois, como se dice una ferretería. Une quincaillerie. Une quincaillerie. En mi barrio. Dans mon quartier. Dans mon quartier. En mi barrio tenemos una ferretería. Dans mon quartier, on a une quincaillerie. Dans mon quartier, on a une quincaillerie. Y ahí hemos terminado y ahora pasamos a la pregunta examen. ¿Cómo se dice en francés? Cerca de mi casa habían 3 panaderías. ¿Cómo traducir esta frase al francés? Podéis dejar la respuesta en los comentarios. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, no olvides darle un super me gusta y dejar un comentario en los comentarios. Espero que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.